¿Tienes un balcón donde apenas da el sol y no sabes qué plantas poner porque ninguna aguanta? ¿Tienes envidia de tus vecinos con sus balcones llenos de flores? No te preocupes, te voy a enseñar un montón de plantas que puedes poner en este tipo de balcones. Soy Lir, experto de Verdecora, y vamos a hablar de plantas de sombra. Si tienes un pequeño balcón orientado al norte o un balcón donde apenas tienes luz porque tienes completamente sombra, tienes un montón de especies distintas que puedes poner en estas ubicaciones. Hoy os voy a presentar el top 10 de plantas de sombra que puedes poner en tu balcón o terraza. Y vamos a empezar con mucha alegría, la alegría de la casa. Esta planta es de muy fácil mantenimiento y lo único que tendremos que tener en cuenta es ponerla en un lugar donde tenga sombra, como ya hemos comentado. Lo ideal además es que tenga un riego constante y abundante. Una prima cercana suya es la alegría Nueva Guinea. Da una flor muy similar y además el cuidado es prácticamente el mismo. Como veis, son plantas que tienen floraciones exuberantes y que nos van a dar mucho color en esos balcones que no tienen apenas iluminación. Y pasamos de dos de las plantas más sencillas de mantener a una que es un poquito más complicada, la azalea. La azalea es una de las plantas de semisombra por excelencia. La podemos tener en una zona que no tenga apenas iluminación, pero sí que es conveniente que a lo largo del día le dé un poquito el sol, al menos como mínimo una horita. Las azaleas son plantas que van a crecer relativamente rápido y nos van a dar masas florales tan grandes como esta. Junto a ella tenemos también el rododendro. Es la cuarta dentro de nuestro top 10. Es de la misma familia que la propia azalea y nos va a dar unas flores muy similares pero mucho más grandes. Además es una planta arbustiva y va a crecer muchísimo más. Está especialmente indicada en balcones que sean especialmente grandes, sobre todo para tupir y hacer grandes masas. También tenemos la hortensia. La hortensia, ya hemos hablado en otras ocasiones de ella, es una planta que va a crecer muchísimo y además siempre la vamos a tratar como una planta especialmente de semisombra. Nos va a dar muchas flores y lo que tenemos que tener cuidado es de abonarlas adecuadamente para que puedan dar flores un año tras otro. Lo ideal para estas tres últimas que hemos hablado es utilizar abono para plantas ácidas, ya que son plantas acidófilas y crecen en sitios donde el suelo tiene un pH ligeramente ácido. Ahora vamos a hablar de una planta que es un clásico en los patios andaluces. En las zonas de sombra de los patios andaluces podemos ver habitualmente la begonia. No solo es una planta habitual en las zonas de sombra de los patios andaluces, sino que la vamos a encontrar repartida por toda la geografía. Es una planta que vive muy bien en zonas de sombra y sobre todo con grandes dosis de humedad ambiental. Ahora os voy a enseñar un pequeño truco que tenemos para conseguir esa humedad ambiental en nuestras begonias. Vamos a preparar una cama húmeda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una base de piedras sobre un plato, vamos a rellenar el plato con agua y vamos a poner nuestra planta en su cama húmeda. Para ello simplemente lo que tenemos que hacer es llenar el plato de piedras, haciendo que éstas sobresalgan ligeramente sobre el nivel del agua. Vamos a rellenar un poquito más. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer va a ser rellenar de agua, evitando que sobresalga por encima del nivel de las piedras. Colocaremos nuestra planta encima y con esto habremos conseguido una cama de agua. Es especialmente importante que el agua no sobresalga por encima del nivel de piedras porque las piedras nos hacen de separador. Dejan un espacio entre las raíces y el agua, evitando que éstas se pudran. Dentro de nuestro top 10 podemos encontrar plantas con grandes flores como por ejemplo la vinca. La vinca es una planta relativamente pequeña que hace grandes masas florales con flores muy grandes. Como os he comentado, es una planta que es puramente de sombra, aunque de vez en cuando no le viene mal la luz para generar estas flores tan grandes. Lo ideal es mantenerlas siempre relativamente húmedas. El riego tiene que ser muy abundante y sobre todo en los meses de verano, que es cuando más calor hace. Y de plantas con flores muy grandes, nos vamos a plantas con flores muy pequeñas. En este caso son las paniculatas. Las paniculatas son plantas que tienen racimos de flores muy pequeñitos, tienen que estar a plena sombra y lo ideal es mantenerlas siempre húmedas.
Lo importante de esta planta es podarla asiduamente, con eso conseguiremos que se vuelva completamente redonda y tener grandes masas florales completamente redondeadas. Dentro de este top 10 he traído también algunas salvias. En este caso tenemos una salvia roja y tenemos una salvia farinácea. Lo interesante de estas plantas es que se cultivan perfectamente en zonas de sombra y se pueden poner fácilmente en jardineras en los balcones. Además, con lo que os comentaba de la coloración que tienen, vamos a conseguir un toque de color especial en nuestro balcón. Junto a la vinca, la paniculata y la salvia, deberemos de utilizar un abono específico para plantas de flor para conseguir estos macizos florales tan exuberantes. No solo podemos encontrar plantas de sombra que sean de tamaño pequeño o mediano, sino que también tenemos muchos tipos de arbusto que podemos colocar en nuestras zonas de sombra. Os voy a traer un ejemplo muy importante para finalizar este top 10, que es los pendientes de la reina, la fucsia híbrida. Se llaman pendientes de la reina porque, como veis, sus flores son completamente pendulares y cuelgan. Son muy interesantes porque las tenéis en una variedad de colores muy amplia, desde rosas y rojizos hasta morados y fucsias. Y a pesar de que esto era un top 10, no puedo dejar de mencionar dentro de los arbustos, en este caso trepadores de sombra, el jazmín, del cual no voy a hablar mucho, pero sí os voy a dejar un enlace por aquí para que podáis ver un vídeo sobre él. En este vídeo hemos hablado de un montón de plantas y de ideas para decorar vuestros balcones con menos luz. Espero que ahora las pongáis en práctica. Si queréis, podéis suscribiros a nuestro canal para encontrar nuevos contenidos semanalmente sobre plantas y jardinería. Soy Lir, nos vemos en Verdecorar.